Bueno, en este vídeo vamos a recordar las leyes de los gases que hicimos en clase con esta simulación, ¿os acordáis? Entonces, recordar, tenemos un gas que está compuesto por partículas. Cuanto más temperatura, más rápido se mueven. Entonces, ¿qué ocurre si le damos calor? Aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura hay más choques con las paredes, se mueven más rápido, hay más choques con las paredes y aumenta la presión. ¿Qué ocurre si enfriamos? Pues disminuye la temperatura, o sea, van más despacio, hay menos choques con las paredes y disminuye la presión. ¿Qué ocurre si mantenemos la temperatura constante, o sea, la velocidad de las partículas constante, pero disminuimos el volumen? ¿Qué ocurrirá? Pues como tienen menos espacio, pues chocan más con las paredes, entonces más presión. Si aumentamos el volumen, pues hemos disminuido la presión. Bueno, ¿recordáis esto? Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con fórmulas. Entonces, antes de nada vamos a recordar este tipo de ejercicios que hicimos, ¿vale? A esto le vamos a llamar las leyes PVT, porque relacionamos la presión, que era el número de choques, el volumen, que es el espacio que ocupa, y la temperatura, que es la velocidad de las partículas, ¿recordáis? Vale, entonces, por ejemplo, en este primer caso, ¿qué ocurre? Cuando aumenta la temperatura, las partículas se moverán más rápido, tendrán más fuerza para empujar y entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿vale? Y cuando disminuye la temperatura, disminuye el volumen. ¿El doble de temperatura? Pues el doble de volumen, ¿vale? En este otro caso, ¿qué ocurre? En este caso, aumenta también la temperatura. ¿Qué ocurre cuando aumenta la temperatura? Pues las partículas... Imaginaros que en este caso el volumen es constante, ¿vale? En este caso el volumen es constante. En este caso lo que era constante era la presión era constante. Siempre hay uno de estos tres que se mantiene constante, ¿vale? Y hacemos la relación entre dos de ellos. ¿Volumen constante? O sea, que el recipiente no puede cambiar su volumen. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? Van más rápido las partículas, entonces empujarán más, por tanto, la presión es mayor. ¿No veis? Aquí en este caso, por ejemplo, la temperatura aumenta el doble, la presión aumenta el doble. Y lo mismo, la temperatura disminuye, pues entonces las partículas irán más despacio y chocarán menos. La presión disminuye. Estas son directamente proporcionales. ¿Veis? Una aumenta, la otra también. Y luego tenemos este otro caso, ¿vale? El volumen y la presión. ¿Qué ocurre? En este caso la temperatura es constante. No cambia la temperatura, no cambia la velocidad de las partículas. ¿Qué ocurre si disminuimos el volumen? Del primer caso al segundo. Al disminuir el volumen, lo que ocurre es que hay menos espacio, entonces tienen menos pared para chocar, entonces habrá más choques, sí. La presión aumenta. Y aquí el volumen, cuando aumenta, la presión disminuye. ¿Veis aquí? Por ejemplo, si pasamos de 60 litros a 30 litros, la presión pues se multiplica por 2, porque el volumen se ha dividido entre 2. Entonces estos son inversamente proporcionales. Bueno, pues ejercicios de estos hicimos en clase, no sé si recordáis. Ahora los vamos a hacer con la fórmula, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vale. ¿Cómo se hace esto? A ver, pues vamos a tener una fórmula que es esta. P1V1 dividido T1 es igual a P2V2 dividido T2. Vamos a tener dos situaciones. Por ejemplo, la que teníamos antes, ¿vale? Imaginaros que tenemos un volumen de 60 litros y luego pasa a ser un volumen de la mitad, ¿vale? Tenemos dos situaciones, ¿no? La situación 1 y la situación 2. Entonces, al volumen inicial o 1 le vamos a llamar 1 y al volumen final o 2 le vamos a llamar 2, ¿vale? Antes, después. Vale. Imaginaros que en este caso la temperatura es de... En vez de grados vamos a usar Kelvin, ¿vale? Luego explicamos lo que es, pero de 200 Kelvin.
¿vale? T1. Queremos saber cuánto es T2. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué hemos dicho? Que si el volumen disminuye, la temperatura también disminuirá, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuánto será la temperatura? Temperatura 2 será 100 Kelvin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque aquí hemos hecho entre 2. Pues aquí también tendremos que hacer entre 2, porque eran directamente proporcionales, recordar. Bueno, aquí recordamos que hay todo partículas, ¿eh? El gas está compuesto por partículas, ¿vale? Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer con la fórmula? A ver, en este caso lo que es constante, lo que no cambia es la presión, ¿no? Entonces vamos a quitar de la fórmula la presión, ¿vale? Y entonces se va a quedar así, V1 dividido T1, V2 dividido T2. Y aquí sustituimos los datos que tenemos. ¿Cuál nos falta? T2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, 60, que es V1 dividido 200, es igual a 30 dividido X. Le vamos a llamar a esto X. Pues despejamos como multiplicamos en cruz. 60 por X es igual a 30 por 200. X será igual a 30 por 200 entre 60. Un 0 se va con un 0 y nos queda 30 por 20, 600 dividido 6, o sea, 100. 100 Kelvin. Entonces la temperatura 2 será 100 Kelvin. Bueno, aquí X o le podemos llamar T2 directamente, ¿vale? No sé por qué he puesto X. Sí, T2 igual a 100 Kelvin. ¿Vale? Bueno, pues entonces esa es la cuestión, ¿vale? Cada vez que el que se mantenga constante lo quitamos. Vamos a ver otro ejemplo. Otra vez vamos a tener un recipiente, por ejemplo, de 60 litros, ¿vale? Y imaginaros que el volumen disminuye a 30 litros. Este es el caso 1 y el caso 2, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que se va a mantener constante, queremos saber la presión. Imaginaros que la presión 1 es, yo qué sé, una atmósfera, ¿vale? Recordad que la presión la medíamos en atmósferas. ¿Cuánto será P2? Ay. ¿Cuánto será P2? Bueno, sabemos que si disminuye el volumen, las partículas chocarán más con las paredes. Recordad que eran inversamente proporcionales, entonces cuando uno aumenta, el otro disminuye, proporcionales. Entonces, si el volumen lo hemos... Bueno, voy a borrar esto que ha quedado un poco chapucilla. Vale. P2. Si el volumen lo hemos dividido entre 2, la presión la multiplicaremos por 2, ¿vale? O sea, nos tiene que dar 2 atmósferas. Vamos a hacerlo con la fórmula. La fórmula era P1V1 dividido T1 es igual a P2V2 dividido T2. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que mantenemos constante, lo que no cambia es la temperatura. Entonces nos vamos a olvidar de la temperatura. Y nuestra fórmula va a ser P1V1 es igual a P2V2. Sustituimos los datos que tenemos. ¿Cómo será? Entonces, en este caso, P1, que es 1 por 60, es igual a P2, que no la conocemos, P2 por V2, que es 30. Despejamos P2, pasando el 30 dividiendo, es 1 por 60 dividido 30, o sea, 60 entre 30, 2. 2 atmósferas es la presión 2. Sí. Bueno, pues así es, ¿vale? Todo el rato la fórmula que tenemos que usar es esta. Y con esto, pues resolvemos los problemas que nos digan. Esto es todo.